Y bueno, la herramienta de pluma es una de las más útiles dentro de Photoshop. La herramienta de pluma nos deja hacer diferentes puntos. Por ejemplo, yo puedo colocar diferentes puntos en diferentes lugares. Es un poco como vimos al principio la imagen del lazo poligonal. Pero la herramienta de pluma nos deja hacer varias cosas. Nos deja hacer selecciones o nos deja hacer formas. Nosotros lo vamos a utilizar para hacer selecciones. Por ejemplo, aquí puedo hacer esta selección, puedo hacer estos puntos y puedo ponerle hacer selección. Y de esta manera me crea una selección con la cual puedo generar más adelante una máscara o algún otro elemento. Como dijimos, yo lo quiero partir este brazo en tres. Entonces vamos a llamarle lo que sería el antebrazo. Vamos a hacerlo un poco más acotado al antebrazo. Como ahí estaría como tal el antebrazo. Vamos a dejar ahí el antebrazo. Después vamos a tener, perdón, el brazo. Ahora vamos a hacer el antebrazo. Vamos a eliminar la capa, la máscara, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a generar una, voy a utilizar la herramienta de pluma. La herramienta de pluma funciona con base en Beziers. Entonces lo que vamos a hacer es que si dejamos presionado Shift, podemos crear Beziers rectos. Entonces, por ejemplo, aquí creo un punto con unas curvas, con los Beziers. Y ahora puedo crear otro. Y fíjense cómo se van creando curvas. Entonces, estas curvas nos ayudan mucho para delimitar nuestras figuras. Por ejemplo, a- ahora, bueno, estas manijas jalan la curva hacia donde están apuntadas. Las puedo modificar por ejemplo, con la herramienta de selección, esta de selección directa. Por ejemplo, aquí puedo modificar estas curvas. También puedo modificar los puntos a través de la herramienta de pluma, que se saca con P. Y puedo utilizar también Alt. Con Alt también puedo modificar las curvas. Puedo seleccionar mi punto y puedo seleccionar las curvas hacia donde quiero que vaya. Entonces, por ejemplo, puedo modificar estas. Y bueno, vamos a crear una selección. Aquí voy a poner selección, la voy a hacer y la voy a seleccionar. Voy a hacer una selección alrededor de lo que sería el antebrazo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es seleccionar esta parte utilizando, es importante que hagamos como trazos un poco más largos, no utilizar tantos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo poner así, como seguir un poco la curva de hacia dónde va. Puedo hacerlo un poquito más cercano. Ahí. Ahora voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Y vamos a cerrar. Y de esta manera, al momento que doy clic derecho a hacer selección, entonces ya puedo crear una máscara que es del antebrazo. Entonces este sería el antebrazo. Recordemos que es importante ponerle que sería antebrazo derecho. Y por último, podemos hacer el mismo proceso con la mano. Entonces, lo voy a duplicar. Recordemos que yo dupliqué con botón derecho, con control J, o aquí puedo hacer duplicar capa. Y la capa la voy a llamar mano. Entonces, aquí ya tengo mi mano, voy a borrar como tal la máscara. Es importante que seleccionemos la máscara y no la capa. Y puedo hacer nuevamente, puedo utilizar, por ejemplo, una combinación de ambos. Puedo utilizar mi herramienta de selección rápida para no tener que hacer como todo el proceso de la máscara. Entonces aquí puedo seleccionar la mano como tal. Aquí utilizar un poco más. Bueno, la mano va a estar también incluido como tal el frasco. Recuerden que aquí estoy presionando Alt para quitar esto. Y aquí puedo tomar como tal mi mano. Ahí estaría, me interesa que la mano llegue un poquito más abajo. Y entonces aquí esta sería la mano. Aquí puedo utilizar mi pincel con el negro para borrar. Y entonces aquí vamos a empezar a borrar como los elementos que no queremos. Y de esta manera ya tenemos como tal, por ejemplo, segmentado. Lo que vamos a hacer en After Effects
bueno, aquí tenemos unos rebases que sería necesario limpiar. Si ya nos empezamos a poner un poco más extensos. También en el brazo. Y aquí podemos hacer nuestro pincel más pequeño y utilizar esto. Y bueno, este proceso lo podemos repetir con todos los elementos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uno que ya está recortado. Yo añadí, por ejemplo, aquí esto lo dejé como un elemento completo. Eh, Aquí ya vimos cómo yo lo empecé a recortar. Es importante que ustedes empiecen a recortar la imagen que van a utilizar y la empezamos a segmentar por partes. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos animar el brazo, vamos a animarlo de la siguiente manera. Voy ahorita a poner abajo. Vamos a utilizar estoy utilizando control T, la herramienta de selección normal, control T, selecciono mi brazo, control T y luego vamos a poner el punto de ancla aquí. Entonces, aquí estoy moviendo como tal la máscara. Necesito mover el layer. Aquí está tomando como tal toda la imagen completa. En After Effects no lo va a hacer. Entonces, se va. No están encadenados. Recordemos que es importante que tengan la cadena. Coloco el punto de ancla. Entonces, aquí puedo mover mi brazo. Y va a conducir el otro. En realidad, ahorita, por ejemplo, no es importante que estén como totalmente como independientes. Vamos a ver otra herramienta que va a ser la herramienta de parche o la herramienta ¿cómo se llama? De pincel de sanación. Entonces, bueno, aquí ya tenemos tres elementos. Vamos nuevamente a la imagen completa. Y supongamos que ahora ya que tenemos recortadas estas partes, lo que necesitamos es borrarlas del fondo. Para borrarlas del fondo, lo que vamos a hacer es utilizar este tipo de pincel. Como siempre, yo voy a tener una aquí, ahorita la dupliqué, control J, o también recuerden por clic derecho, duplicar imagen. Aquí siempre es importante tener como una referencia. Entonces aquí le voy a poner imagen completa, referencia. Eh, por ejemplo, si no tenemos esta referencia, hay veces que podemos pues empezar a hacer como procesos que ya no queremos y siempre tener una referencia nos ayuda a poder volver. Aquí tenemos un candado que nos ayuda a bloquearle esta imagen y que no podamos como modificarla. Podemos modificarla de abajo, pero no esa. Entonces aquí ya tengo esta copia y sobre esta copia vamos a utilizar este pincel. Hay tres pinceles que vamos a utilizar principalmente para realizar este proceso, que van a ser el pincel de estampado, este. Vamos a utilizar el pincel bueno, el Healing Brush, Spot Healing Brush y Healing Brush, o sea que es como este pincel de sanación o para manchas. Entonces, por ejemplo, empecemos con el de estampado. Para poder realizar este proceso, vamos a tener que tener la imagen rasterizada, recordemos, vamos a convertirla a píxeles. Entonces ya una vez que está rasterizada, lo que hace el pincel de estampado es copiar los píxeles que están al lado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ahora les enseñaré cómo lo hago, pero esto es lo que hace principalmente el pincel. Toma, por ejemplo, los píxeles, yo establezco una distancia, supongamos que aquí en este punto yo quiero copiar la serpiente que está acá. Entonces lo que hago es presionar Alt y voy a seleccionar acá. Entonces ahí está la serpiente como tal. Entonces yo puedo copiar la serpiente en este espacio. Eso no es lo que yo quiero hacer. A mí me gustaría, por ejemplo, poder duplicar como tal. Quiero borrar el brazo. Entonces, por ejemplo, lo que me podría servir sería utilizar elementos de la madera. Y empezar a crear información sobre la cual yo voy a poder trabajar más tarde. Aquí a veces se puede ver como raro, se pueden ver como estos patrones. Voy a quitar mis máscaras superiores. Pero esta información nos va a ayudar más adelante a poder eliminarlo. También podemos hacerlo también de manera más sencilla con el pincel con el Healing Brush. Entonces, por ejemplo, con el Healing Brush lo que va a hacer es que va a tomar los píxeles que están alrededor y va a empezar a hacer como esta mezcla. Va como a... Es importante, el Healing Brush también funciona con la tecla de Alt. Entonces podemos empezar a borrar píxeles.
Aquí podemos seleccionar como tal estos píxeles de acá y empezar a trabajar sobre este. Entonces, podemos hacer una combinación de stamp, por ejemplo, del stamp, que es el que está acá, con el otro. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar como tal la madera, buscar como un punto, y aquí ya empezar a hacer como las mezclas. Entonces, por ejemplo, aquí utilizo el Healing Brush y puedo hacer como esta mezcla de los dos. Aquí puedo... El Healing Brush va a tomar como los píxeles que están al lado. Entonces, aquí podemos como hacer las mezclas. Se ve que va a quedar muy raro. Este es más que nada un proceso muy como artesanal, en el que vamos a empezar a borrar. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar el stamp y puedo, aunque ahorita no se vea perfecto, por ejemplo, puedo como tal borrar todo el brazo. Puedo utilizar esta información para que tenga después información de dónde sacar. Aquí, por ejemplo, yo tengo esto cubierto. Aquí estoy tomando la información de los píxeles anteriores y ahora puedo utilizar el Healing Brush. Ya que los píxeles son más parecidos, puedo hacerlo, por ejemplo, más grande. Hay veces que lo que tenemos que evitar es que se noten estos patrones. Por ejemplo, vamos a utilizar acá. Va a ser como esta mezcla. Es importante que no toquemos, por ejemplo, los píxeles brillosos, porque si no también los va a considerar como dentro de nuestra mezcla. Y aquí lo que puedo hacer es también utilizar la herramienta de dedo. La herramienta de dedo, por ejemplo, me deja bajar un poco como correr un poco la imagen. Aquí en esta tal vez no funciona tanto porque la imagen es muy pixelada. Pero, por ejemplo, aquí puedo también utilizar mi herramienta de selección y puedo recortar un poco esta con la herramienta de selección. Aquí voy a seleccionar y voy a recortar un poco esta. Voy a recortarla y voy a darle un poco la vuelta. Como si la repisa estuviera un poco ladeada. Y de esta manera voy a nuevamente a sustituir estos píxeles. Aquí puedo crear como la conexión con los píxeles superiores. Y aquí hacer como puedo utilizar el Healing Brush para hacer como esta conexión. Que se vea como más unido, más como parte de este mismo. Por ejemplo, puedo ponerlos así. Entonces se va creando esta información. También aquí puedo eliminar la mano. Aquí lo voy a hacer con el Stamp Tool, que es esta, recordemos. Y vamos a eliminar como tal. Recordemos, es mejor utilizar la información que está cercana porque luego las sombras cambian mucho. Entonces, ahora estoy haciendo este proceso. Estoy dando la información, recordemos, ahorita no es como muy preciso, pero estoy dando la información a Photoshop para que más adelante podamos hacer como la mezcla más precisa. Aquí, por ejemplo, tendría que darle como mezcla de este matraz para que pueda hacerlo más adelante. Y aquí va a haber un espacio como tal. Entonces, aquí vamos a poner un poco más de este color. Y ahora ya que está de esta manera, voy a eliminar los espacios. Ya que está de esta manera, podemos utilizar el Healing Brush como para crear como como estas transiciones. Voy a hacerlo un poco más pequeño. También aquí con el matraz podemos hacerlo. Con el matraz podemos aquí tal vez jugar un poco con este que les decía. Podemos hacer como difuminarlo. Entonces, si lo difuminamos ya no se nota tan el píxel. Y también aquí podemos tal vez aplicar un poco. Y de esta manera ya desaparecimos de este fondo. Digo, se puede hacer de manera mucho más fina, pero desaparecimos por el momento del fondo estos tres elementos que creamos de hacer. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, vamos a tomar como referencia, ahorita puse control T, vamos a poner como referencia el codo y vamos a empezar a moverlo. Entonces, si se fijan, ahora puedo hacer este movimiento. Tal vez
vamos a necesitar un poco más de hombro. Entonces esto es lo que les comento. Vamos a tener que meter tal vez un poco el hombro para que podamos hacer este movimiento mucho más certero en la animación. Si se fijan, entonces ahí parece que me da. Y la mano, supongamos aquí puedo utilizar puedo por ejemplo la mano darle un poquito más de espacio atrás. Entonces este mismo proceso lo puedo duplicar con mis elementos. Aquí voy a tener que rasterizar. Por ejemplo, es importante que sigamos como el patrón. ¿Sí? Podemos darle un poquito más de espacio, utilizar la máscara y vamos a darle un poco más con blanco, un poco más de espacio. Vamos a seguir el patrón con Stamp. Tiene que estar sobre este. Y listo. Aquí puedo utilizar el healing para este puntito. Puedo utilizar sobre este. Y listo. Ahí está como el muñón de la mano. Y la mano, vamos a verlo únicamente aquí. Podemos bajarla un poco más. Me voy a pedir que la rasterice para poder hacer como el proceso. Ok. Y puedo aquí ponerle un poco más de rebase con el pincel. Aquí presioné X. Pongo un poco de rebase. Y listo. Entonces, de esta manera yo puedo ya mover la mano independientemente de todos los demás objetos. Prácticamente eso es lo que hay que hacer con todos los objetos, hay que recortarlos de esta manera. Estas son tres de las principales herramientas que vamos a utilizar ahora y podemos empezarlas a utilizar con sus cuadros. También, por ejemplo, si nosotros quisiéramos darle un poco más de color, supongamos, quisiéramos hacer esto más oscuro, voy a poner estos tres. Supongamos que yo quiero hacer esto un poco más oscuro, podemos utilizar la herramienta de Burn y Dodge. Estas nos dejan hacer más oscuras ciertas partes. Voy a hacer un pincel un poco más grande, más pequeño, perdón. Por ejemplo, si se fijan, aquí empieza a oscurecer. Y de la misma manera, Dodge nos ayuda a aclarar. Aquí no se nota mucho, pero por ejemplo, si se fijan ahorita lo que estoy haciendo es aclarar este espacio. Digo, esta no es la intención de este, pero nos puede ayudar a crear ciertos efectos y aclarar. Por ejemplo, si aquí quisiéramos aclarar esta parte, digo, aquí ya podríamos utilizar un poco más nuevamente como esta parte, pero si queremos como hacer elementos más oscuros, aquí voy a borrar control Z, voy a editar esto, aquí voy a hacer un poco más oscuro alrededor, que eso se nos podría ayudar. Vamos a utilizar la herramienta de Burn y puedo aquí oscurecer como alrededor. También aquí podemos ponerle qué tanto queremos que oscurezca. Recordemos que aquí arriba van a estar todos los atributos y podemos crear como esta pequeña sombra alrededor de la repisa. Y bueno, esas son de las tres principales herramientas que ahora vamos a trabajar.